tema de otra constitución es posible, la alternativa republicana. Yo creo que todos los que estamos aquí, casi todos diría yo, somos socios de UCAR Granada, igual hay personas que no, pero bueno, Unidad Cívica Andaluza por la República, aquí en Granada está formada una asociación que está compuesta por personas de un colectivo bastante plural, ¿no? Estamos personas todos republicanos y hay gente de distintas tendencias, tanto políticas como social, como sindical también, ¿no? UCAR Granada pretende una regeneración democrática de esta sociedad principalmente y para ello quiere impulsar la participación ciudadana porque de otra manera no es posible que sean los ciudadanos los que participen para ejercer sus derechos y de esta manera crear una sociedad más igual y si es más igual por tanto tiene que ser más justa. Esta tarde los miembros que tenemos aquí para debatir sobre este tema son los tres miembros de UCAR Granada. Paso a presentaros, de sobra los conocéis. José Luis Serrano Moreno, que es escritor y catedrático de Filosofía del Derecho de la UGR. Gregorio Morales, que es escritor y novelista, economista ideal y también miembro de la Junta Estatal Republicana y miembro también de UCAR Granada. Y Miguel Ángel del Arco Blanco, que es profesor contratado, doctor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y que además ha coordinado y con bastante éxito el mapa de la memoria histórica de Granada. Así que yo creo que el debate de esta tarde va a ser muy interesante, aunque supongo que no va a haber tiempo suficiente para abordarlo. Después o sobre la marcha, según se vea, pues se podrá ir interviniendo y ya las palabras las dará mi compañera Silvia González, pero de momento vamos a dejar que cada uno exponga durante un tiempo, 10 minutos, ¿no? Durante 10 minutos su visión, ¿vale? de la alternativa republicana a la Constitución del 78. Tiene la palabra José Luis. Buenas tardes. Creía que eran 15 minutos y van a ser 10. Los recortes. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que soy socio de UCAR, que me siento muy a gusto con vosotros, que os conozco a la mayoría y por tanto en este ámbito de familiaridad pues no necesito ser exhaustivo y no necesito marcaros un rollo porque ya me conocéis, soy asequible para vosotros porque sois mis amigos y amigas y por tanto, ¿qué voy a hacer? Pues creo que de verdad, sin pasarme, en 10 minutos, de manera telegráfica, porque voy a hablar como un telegrama, os voy a hablar del concepto de Constitución, de las 5 opciones de la Constitución Española del 78 y del proceso constituyente o reforma constitucional que hay que iniciar y por dónde. Entonces, empezando por el principio, pregunta, ¿qué es Constitución? Mirad, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice: la sociedad en la que no está garantizada la separación de poderes, en la que no está establecida la separación de poderes ni garantizados los derechos, no tiene Constitución. Por tanto, al contrario, Constitución es la norma que hace dos cosas. Una, la separación de poderes, es decir, el establecimiento de quién decide, si el legislativo, el ejecutivo o el judicial y cómo deciden. Y en segundo lugar, no solo eso, sino la que garantiza derechos fundamentales. Por tanto, ¿Marruecos tiene constitución? No. En este sentido, no. Constitución no es cualquier norma superior de cualquier Estado. Constitución es solo la que establece el principio democrático de separación de poderes y el principio del Estado de Derecho, que significa garantía de los derechos fundamentales. Entonces, fijaos qué curioso. ¿Qué sinónimos encontramos de la palabra Constitución en el siglo XVIII? Sinónimos clásicos. ¿Qué es eso que engloba? Constitución igual a democracia más Estado de Derecho. Vamos a buscar un sinónimo de Constitución, os lo digo, república. Es decir, de otra manera, la idea republicanista, de la que siempre hablamos, ser republicano no es solo acabar con la dinastía de los Borbones.
Eso es un planteamiento regional, ni recuperar la Tercera República. Ser republicano es más, es defender un modelo de organización del Estado y por ende de la sociedad donde se garanticen los derechos fundamentales y al mismo tiempo se establezcan las reglas democráticas de la separación de poderes. Entonces, sinónimo de republicanismo, constitucionalismo. Y última cosa sobre el concepto de constitución. Mira, el concepto de constitución, o si queréis más, la diferencia ley-constitución es un logro evolutivo, es un salto evolutivo. Y digo, utilizo el término evolutivo en sentido consciente de lo que estoy diciendo. Quiero decir que no es un salto histórico, sino un salto evolutivo, un logro evolutivo en la evolución de los sistemas jurídicos, en la evolución de la especie humana. Podemos decir, por ejemplo, el bipedismo es un logro evolutivo, es un salto evolutivo. Bien, pues tener una diferencia entre leyes elaboradas por un parlamento y una norma que está por encima de la ley, que condiciona la elaboración de la ley, más la conducta judicial, más la actuación de los gobiernos, es un salto evolutivo que se produjo en un periodo de tiempo muy largo, es decir, no fue el 14 de julio de 1789. Probablemente esto empieza con la independencia de los Estados Unidos y hay países, yo creo que el nuestro tiene su primera experiencia constitucional republicana en 1931. Es decir, nuestra revolución francesa, entre comillas, es la de 1931. Entonces, en este sentido, fijaos, república, esto otros años lo hemos discutido, república no es lo contrario de la monarquía. Se dice que para entender un concepto hay que buscar siempre su opuesto. Pues, ¿qué es lo contrario de república? Imperio. Es decir, como en la Roma clásica o como en la Guerra de la Galacia, es decir, lo que hay en contra de la república no es la monarquía, no solo la monarquía, después veremos esto, sino las formas absolutistas de poder. O de otra manera, la República Popular de Corea del Norte no es una república, en este sentido. Y alguien dice, oiga, pero es que el presidente no es un rey, vale, pues no es republicano. Entonces, dicho esto, fijaos, estas dos grandes opciones, es decir, conceptos de constitución, pues son dos grandes universos de normas, que son, primera, normas. ¿Quién decide? Respuesta, la mayoría. ¿Cómo se decide? Respuesta, por mayoría. Esto es democracia. Y esto tiene una característica. Este bloque de democracia es binario en el juicio, es decir, yo digo, ¿un Estado es democrático o no es democrático? Sí, no, 1-0, tertium non datur, como la luz, o está encendida o está apagada. No hay posibilidad no hay cosas más o menos democráticas, no puedes estar más o menos embarazada. La democracia es así de tajante. Pero Estado de Derecho, es decir, garantía de los derechos fundamentales, no es esto, sino la pregunta ahora no es quién decide y cómo se decide. No es competencia y procedimiento, es otra. ¿Sobre qué? No se puede decidir ni siquiera por mayoría. Es decir, se dice que un Estado es un Estado de Derecho cuando sobre los derechos fundamentales de vida y libertad no se puede decidir ni siquiera democráticamente. El Parlamento puede decidir mañana que yo no tengo derecho al honor. Vale, pues esa decisión será todo lo democrática y todo lo mayoritaria que quieran, pero no es una decisión jurídica, no es aceptable. Porque sobre mi libertad de pensamiento, mi derecho al honor, mi vida, mi integridad física, nadie, ni siquiera el Parlamento puede decidir. Entonces ya, pero fijaos, aquí democracia y Estado de Derecho actúan. Estado de Derecho es un límite a la democracia. ¿Qué es la democracia? Decide la mayoría. ¿Qué es el Estado de Derecho? No sobre todo decide la mayoría. Sobre los derechos fundamentales, no. Claro, estos dos conceptos originarios tienen ahora cinco manifestaciones. Y si os parece, telegráficamente, vamos a verlas vosotros. Vamos a ver. Aquí, fijaos, aquí hay, la monarquía parlamentaria es
posibles del Estado. Las 4 formas posibles serían república presidencialista, república parlamentaria, monarquía parlamentaria o monarquía presidencialista. La monarquía presidencialista vamos a quitarla, es decir, imaginaros un rey que además de reinar manda, gobierna. Este modelo Marruecos no estaría dentro del ámbito democrático. Las otras 3 fórmulas que nos quedan, ¿por qué es preferible en sentido general una república? Yo diría, ¿por qué es preferible una república presidencialista a una monarquía parlamentaria? Las repúblicas presidencialistas, Francia, Estados Unidos, casi todas las de América Latina, se caracterizan porque eligen directamente al presidente de la República, con lo cual el presidente de la República empieza a deducir para él poder legislativo. Están más lejos del modelo óptimo que las repúblicas parlamentarias. Repúblicas parlamentarias son Italia, la República Federal de Alemania, son repúblicas donde nadie sabe cómo se llama el presidente de la República. Pero el presidente de la República no es elegido directamente, sino que cumple una función ornamental y todo el mundo sabe quién es Angela Merkel, pero nadie sabe cómo se llama el presidente de la República Federal Alemana. A mi juicio, desde el punto de vista del programa genérico del republicanismo del 18, la república parlamentaria es el modelo óptimo de forma del Estado, muy por encima de la república presidencialista, que se acerca en determinados momentos a las formas imperiales de dominación. Pero si tuviéramos que elegir entre una república presidencialista y una monarquía parlamentaria tipo Noruega, ¿por qué es preferible una república presidencialista? ¿Por qué? Pues, de nuevo, telegráficamente, ¿qué es lo que tiene de antirrepublicano la monarquía? La idea en virtud de la cual al poder se accede por la sangre, frente a la capacidad y al mérito. Es decir, tú puedes decir, en un contexto de ciudadanía, tú puedes argumentar siempre que tienes más capacidad o más mérito que alguien, pero no puedes argumentar nunca que soy hijo de o nieto de. ¿Por qué? Porque en el momento que haces esto, vuelves al antiguo régimen. Es decir, y la Constitución, lo que significó la idea de Constitución, es la abolición del vasallaje. Es lo que tiene de logro evolutivo. Y última cuestión, y con esto acabo, Estado federal. Yo estoy convencido, y no lo puedo demostrar, y me imagino que nos llevaría días discutir esto, que el federalismo hoy es inseparable del republicanismo. Y nosotros en España tenemos un especial problema con esto. Y no porque no haya federalistas, que lo hay, sino porque la pregunta es hasta qué punto tiene elasticidad el Estado español para convertirse en un Estado federal. Y las respuestas, por intuición, son muy negativas. Mira, para ser un Estado federal hay que cumplir 7 condiciones. Los que dicen que el Estado autonómico es una forma de Estado federal, hay que decirles claramente que no. Cumplimos 2. La Constitución del 78 cumple 2 de 7 y siendo muy generosos en la apreciación. Entonces, federalismo, republicanismo, laicismo, a mi juicio hoy son un bloque único e indisoluble. Y son el bloque que debería conducirnos a un proceso constituyente que debería ir por este lado. No puedo extenderme más en razones, aquí lo dejo y de los 22 temas que os he planteado, pues tal vez podamos discutir algunos luego. Muchas gracias. Retomo, porque ya lógicamente no voy a decir nada de lo que he pronunciado, entonces retomo y sigo indagando, al menos desde mi punto de vista, de lo que yo pienso, ¿no? Yo voy casi más a lo práctico. A mí me interesa una constitución republicana, que haya un presidente de la República, y en ese sentido yo me he planteado siempre qué será. ¿Será necesaria una revolución? ¿Será necesario cortar el orden imperante? Pero releyendo la Constitución española, esta Constitución que todos estamos bajo ella, veo y que hay un procedimiento que realmente no es ni una revolución, ni siquiera sería falta
cortarle la cabeza a nadie, ¿no? Sino que hay un artículo que si las Cortes hay, y ahora os lo leo, un deseo, leo concretamente. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo total, todo esto es lo de la monarquía, ¿no? Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Es decir, que no hace falta una revolución. Imaginar que en las próximas elecciones generales, en las Cortes, hay una mayoría que propone o bien renovar determinadamente la Constitución por la parte de la monarquía o bien cambiar la Constitución. Es posible. No hay que embarcarse en peligrosas aventuras. Se puede hacer a través del Parlamento. Es decir, que la reforma, el cambio de la Constitución o la República está mucho más cerca de lo que pensamos. De todas formas, decir que yo no creo realmente que una ley por sí misma, aunque sea maravillosa, nos pueda hacer maravillosos. Es decir, no creo en ese poder mágico de las leyes. Estamos viendo países con leyes magníficas y tal, que son verdaderas dictaduras. En España mismo también hemos sufrido cómo se torpedean todas las leyes, cómo se les busca el punto flaco para evadirlas. Creo más en la educación de un pueblo. Es decir, que podríamos tener una constitución republicana maravillosa, pero sin embargo tener un país desastroso. De hecho, aquellos países legulistas, leguleyos, los países que más leyes producen y que más leyes se dan, son los que más las incumplen. Tenemos el caso, por ejemplo, de Colombia, que es uno de los países de más leguleyos. España es uno de los países que más leyes produce, curiosamente, que más leyes incumple. Por eso, para mí, una constitución tendría que ser hincapié total, como hizo la Constitución de la República de 1931, en la educación. Eso es vital. Hay que reimplantar de nuevo el concepto, hay que apropiarse nuevamente la energía y la confianza en la educación y hacer una educación total de calidad. Pero no basta con eso, hay que insistir también, como los viejos republicanos, en el ejemplo. Es decir, creo más en un comportamiento de una persona que en una ley escrita. Creo más en una persona que es totalmente insobornable, que renuncia, que pasa €1 por él y no lo coge porque no es suyo. Creo más en esto que en una ley que lleva a la cárcel a los corruptos, que también, por supuesto. Pero al final sabemos que el ejemplo, el comportamiento, es algo permeable, que se va a toda la sociedad. ¿Por qué España es tan corrupta? Desde luego, lo que ha acabado con la esperanza española ha sido, y lo digo clarísimamente, y que no sé por qué no se dice más, ha sido una monarquía que ha sido la primera corrupta, la primera que ha dado pelotazos, la primera que ha hecho grandes negocios, la primera que ha incumplido todas las normas de este país. Entonces, si la máxima institución del Estado hace esto, es que cae por su propio peso, es decir, permea a toda la sociedad, se va a toda la sociedad, evidentemente. Tal vez con las mismas leyes, si hubiéramos tenido una persona honrada en la cabeza del Estado, una persona que realmente hubiera querido el cambio total en España, la renovación, y no servirse de su cargo para vivir bien, yo creo que no habría habido tanta corrupción. Y es que la corrupción, para mantenerse, necesita estar rodeada de corruptos. Y entonces es como una pirámide. Este corrupto necesita corruptos para prosperar. Estos necesitan otros corruptos para prosperar. Y así sucesivamente. Por tanto, educación, ejemplo total, personas, es que es vital, es las personas. Y aparte de eso, también creo muchísimo en la lealtad. Otro problema que hemos tenido con esta Constitución es la falta. José Luis Serrano y yo
disentimos, en los Ares siempre hemos disentido. No sé por qué razón se considera más de izquierda ser autonómico que ser centralista. Yo no lo entiendo. Yo entiendo que el centralismo es una conquista del Estado moderno, es una conquista de la Ilustración, es decir, todos iguales ante la ley con las mismas leyes. No hay distingos, no hay derechos históricos, todos los ciudadanos son idénticos y son iguales. Entonces, no entiendo por qué lo otro, el confiar en los derechos históricos, muchos de ellos medievales, etcétera, está considerado más de izquierdas. Pero la lealtad es fundamental. Hemos estado viendo ahora que un Estado no se puede gobernar cuando hay lealtad. ¿Cómo se puede cumplir un déficit del Estado si las autonomías graciosamente incumplen el déficit? A veces en gastos estrambóticos, gratuitos, ridículos, que van en contra incluso de la población que están gobernando. Si no hay lealtad, es imposible. Una constitución republicana tiene que hacer hincapié especial en la lealtad. Fijaros, José Luis ha dicho, ya empiezo a debatir un poco con él, que una constitución republicana, quizás el modelo esencial tiene que ser autonómica, tiene que ser federal, y ha puesto el ejemplo de la constitución alemana. Pero la gran diferencia, fijaros, que yo creo que la Constitución española es todavía más federal, entre comillas, que la alemana, porque el gran problema de la Constitución española es que las autonomías son inamovibles. Una vez que se han formado, ya son inamovibles. O sea, son estados dentro del Estado, cosa que en la Constitución republicana española de 1931 no pasaba. Una autonomía podía formarse y podía deshacerse. Os leo este artículo de la Constitución Republicana de 1931. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver directamente vinculada al poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos y lo acepten por lo menos 2/3 partes de los electorales inscritos en el censo de la provincia. Es decir, que según la Constitución Republicana de 1931 se podía formar una autonomía, pero una provincia se podía salir. Por ejemplo, tal y como está hoy día el modelo autonómico español, han ganado 17 ciudades, hay 17 centralismos. Han ganado Sevilla, Valencia, pero han perdido enormemente el resto de las ciudades. Hoy en día hay una enorme corriente de que hay muchas ciudades, y esto porque los políticos no inciden, si incidieran todavía crecería más, muchas ciudades se saldrían hoy día de la autonomía, porque han perdido, porque antes hablaban de tú a tú con Madrid y hoy tienen que pasar por la capital autonómica. Antes eran de segundo grado y hoy día son de tercer grado. Entonces, el gran problema de la Constitución española actual es que las autonomías son inamovibles, cosa que no pasa en la Constitución alemana, ni siquiera en la Constitución alemana. En la Constitución alemana los Länder son movibles, se pueden cambiar, se pueden unir varias ciudades o varios Länder para formar uno solo, se pueden dividir, es decir, hay movilidad, hay movilidad. No, el problema de la Constitución española es la inmovilidad, por lo tanto, una Constitución republicana, aunque fuera federal, tenía que introducir la movilidad. ¿Y por qué digo también lo de la movilidad? Digo también la movilidad porque esa tendencia centrífuga de las autonomías que hemos estado viviendo en España, con la cual hay que estar luchando, porque Andalucía está luchando contra la tendencia centrífuga catalana, porque nos perjudica a todos los españoles, a nosotros los primeros. Esa tendencia centrífuga solo se puede contener llevándole a las mismas autonomías ese espíritu centrífugo. Entonces, diciendo, señores, que de ustedes también se pueden salir, que ustedes no son inamovibles, que ustedes no son un Estado dentro del Estado. Entonces, para mí es muy importante que, en este sentido, que una Constitución y una nueva Constitución republicana tuviera, si es federal, tuviera movilidad en las distintas partes
de la Federación. Y insistir finalmente en lo que ha dicho José Luis, que apoyo totalmente, que es necesaria una verdadera constitución republicana. Hay una escrupulosa división de poderes. El gran fallo de la Constitución española actual es que la división de poderes está solamente sobre el papel. Fijaros, el poder ejecutivo, legislativo y judicial son casi el mismo. Vamos a ver. Si el poder ejecutivo, legislativo hace las leyes, pero los diputados siguen consignas del poder ejecutivo, es decir, si el jefe de un partido les dice a sus diputados tenéis que votar esto, entonces resulta que el poder ejecutivo y legislativo son el mismo. Son el mismo. Es decir, los diputados están votando los que le dice el poder, el jefe de gobierno, los jefes de partido, es el mismo. Es el mismo. Es decir, en cuanto haya una mayoría, casi podríamos quitarnos el Parlamento. Es que equivale de facto a quitarnos el Parlamento, porque si lo que llega a legislarse es lo que dictamina el jefe del partido mayoritario, ¿no sería mejor que el partido mayoritario tuviera, por ejemplo, 3 votos, la oposición en función de su número tuvieran 2 y 1 y se reunieran 5 personas? A legislar es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto, el poder ejecutivo y legislativo son el mismo, y después el poder judicial, todos sabemos la inmensa intromisión que hay, cómo se les corta los pies a los jueces muchas veces, cómo están absolutamente controlados, cómo los ministerios, como ha dicho el Ministerio de Justicia, también el poder legislativo en cierto modo controla la justicia. Así que esta turbia mezcolanza de poderes ha hecho precisamente las injusticias y lo extraño que estamos viviendo en España. Así que hace falta una escrupulosa división de poderes, y aunque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, por otra parte, los partidos pueden expedientar a los diputados díscolos, lo cual es un contrasentido y es cargarse, con una mano lo que construimos, cargársela con otra. Bien, estos son los puntos que yo quiero decir. Y a los compañeros que me han precedido. Bueno, yo tenía preparado como 25 minutos y han dicho que se quedan 10, así que voy a ser todavía más telegráfico. Voy a dividir mi intervención, si me da tiempo, en 4 puntos fundamentales. Seré, como ya he dicho, bastante telegráfico, seguramente cometeré alguna barbaridad de tipo histórico, pero espero que sepáis perdonarme. Digo de tipo histórico porque toda mi intervención va a estar un poco enfocada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que la historia nos puede enseñar respecto a la Constitución que tenemos hoy y a la que debemos tener, ¿no? Evidentemente vaya por delante que ha sido un cambio en la Constitución del 78 y la exposición que voy a hacer ahora mismo va a girar en torno a eso. Lo primero es algo que no se nos tiene que olvidar, y es, desde luego, saludar los grandes pasos que supone tener una Constitución, ¿no? Yo creo que esto es un asunto con el que tenemos que abrir siempre el debate con toda la frialdad posible. Con todos los problemas que tuviesen las constituciones del 19 y del 20, lo principal es que se construyó el antiguo régimen, que sobre el papel era manifiestamente injusto, y que el siglo XIX supone la llegada del liberalismo, de una serie de libertades que muchas veces no se cumplen, pero que por lo menos están reconocidas. Posteriormente, después del siglo XIX, damos un paso todavía mayor y llega algo que se conoce como la democracia, y como muy bien ha señalado mi compañero jurista, no voy a entrar en ese tipo de conceptos que desde luego ha definido fantásticamente. Yo creo que es importante que valoremos también que fue un proceso que ha durado más de 250 años, o sea, no es una cuestión que venga de cero, y por supuesto no es una cuestión, vaya por delante, que conceda a ningún rey, monarca o grupo de políticos, ¿no? Evidentemente estoy pensando en la Constitución del 78. Y en el fondo, las constituciones también son cartas magnas que son ganadas por el pueblo, por todos nosotros, por los que estamos y por los que ya no están. Por lo tanto, este concepto de político, de gabinete, de padres de la Constitución, en realidad es bastante engañoso. Segunda cuestión que quería es destacar las sombras que bajo mi punto de vista esconde todo triunfo constitucionalista.
discurso histórico tiene que empezar con un aire positivo, con lo que hemos llegado, pero también con bastante pesimismo. Puesto que si confiamos en un progreso, en un mundo perfecto, seguramente estamos engañados. Yo creo que a veces, está claro, que durante todo este tiempo se ha hablado de la Constitución del 78 como un punto perfecto, un punto donde no se podía desarrollar nada más, donde en definitiva la historia se ha detenido, hemos llegado. También parecía que la Constitución era una especie de maná, que a través de una letra impresa se generaban realidades, es decir, sencillamente por la publicación y por el voto de todos los españoles ya la democracia había llegado y las desigualdades habían desaparecido. Y también otra cuestión peligrosa del discurso triunfalista constitucional, bajo mi punto de vista, es la dicotomía tremenda entre el país real y el país legal. Esto es algo que, curiosamente, cuando preparaba esta intervención, estaba pensando una y otra vez en la crisis del gobierno de la Restauración, es decir, cuando la Constitución de 1876, por corta que fuese, por no democrática que fuese, era pisoteada una y otra vez por el monarca, por los reyes, y aún así por los gobiernos, y aún así se seguía diciendo que había una Constitución y que España era un Estado de Derecho, ¿verdad? Vemos los periódicos y se dice eso, ¿no? Y evidentemente era mentira y era un sistema que estaba llegando a su fin. Ese sistema de la Restauración consistía en unos políticos que construyeron un país legal frente a un país real que estaba fuera y que estaba fuera del sistema, expulsado del sistema y que apenas podía participar, ¿no? Esa es la España de principios de siglo. Yo creo que, aparte, todas estas constituciones, la Constitución del 78 especialmente, tiene que ser sometida a un discurso crítico, una visión tremendamente crítica. Primero, optar por una visión histórica del proceso, es decir, todos los regímenes que han aplicado una Constitución, que han aprobado una Constitución, han señalado que ese es el mejor punto posible. Pero bueno, esto lo dijo hasta el antiguo régimen, mejor mundo posible. Vivimos en el mejor mundo posible. Yo creo que evidentemente nosotros que convivimos con la Constitución del 78, esto huele por todos los lados, ¿no?, del régimen del 78. Y por otro lado, es muy importante que cuando hablamos de constituciones revisemos una palabra fundamental que no se debería pronunciar demasiado, porque cuando se pronuncian demasiado las palabras pierden, bajo mi punto de vista, significado. Y estoy hablando de la palabra democracia. ¿Qué es una democracia? ¿Verdad? Es un texto constitucional, es mucho más en lo que sucede en el Parlamento. A veces uno tiene la sensación que es esto último, principalmente, ¿no?, cuando en realidad no debería serlo. Bajo mi punto de vista hay 7 cuestiones que yo desde luego subrayaría de la Constitución del 78, que en el fondo cuestionaría. De las 7 os puedo asegurar que tenía como 15, al final he sacado puntos, ¿no? Pero bueno, estas me parecen las más importantes, ¿no? En primer lugar, el contexto histórico en el que está redactada. No olvidemos que los textos son obras de hombres y mujeres, en este caso mayoritariamente hombres, creo que absolutamente hombres, si no recuerdo mal. Algo desde luego llamativo, y esto condiciona desde luego el resultado. Tenemos ejemplos en la historia. La Constitución de 1812 salió muy liberal porque la hicieron fundamentalmente liberales, pero la Constitución de 68 se hizo en un momento en el que parecía que se estaba haciendo una Constitución para destruir el franquismo, y la propia votación de este referéndum por el pueblo, más que votar qué artículos que se disponía, parecía que se estaba votando que el franquismo se acabase, ¿no? En realidad era un plebiscito con truco, ¿no? Esto, en el momento que, por ejemplo, en la transición hubiese ruidos de sables constantemente, que muchos de los políticos que estuviesen allí fuesen afamados franquistas, desde luego marcó la letra finalmente de la Constitución. Segunda cuestión, el proceso de elaboración también pone, bajo mi punto de vista, la Constitución del 78 en entredicho, ¿no? Primero, la cuestión del sufragio universal, en un momento en el que, hablemos claramente, un gobierno de un partido con ministros y con personal que venía del franquismo organiza unas elecciones, ¿no? A mí me parece llamativo, sobre todo si vemos el precedente de lo que eran los gobiernos de la Restauración. Más cuestiones. El proceso constitucional se hace por un grupo de notables, los llamados padres de la Constitución. A veces incluso ellos señalan en sus memorias que se reúnen en casa de uno y de otro. A mí no me parece esto, bajo ningún punto de vista, serio para dotar de una Constitución a un pueblo. Si vemos quiénes eran y a qué partidos pertenecían, sabéis que eran 7,
tres eran de UCD, uno era Fraga, otro era Roca, que hoy sabemos que está defendiendo a la infanta, y bueno, uno era del partido de PSUC y otro era del PSOE. Uno era Gregorio Pecer Barba, que con todo mi respeto no tenía un cariz socialista al estilo de la Segunda República, ¿verdad? Luego la rapidez de su realización, ¿no? También en este proceso fue una constitución redactada muy rápido, ¿no? Porque si las elecciones fueron en junio del 77, lo aprobaron las Cortes solo un año después, y cuando había tanto que discutir después de 40 años de dictadura, esto es curioso, ¿no? Luego también se hizo sin participación de la población, porque en realidad se discutió por estos padres que he señalado y solo fue ratificada en el 78 por nosotros, por un referéndum, bueno, por mis padres, ¿no? Yo soy preconstitucional, nací unos meses antes, ¿no? Fue ratificada por un referéndum que olía más a ¿quiere acabar con el franquismo? Sí, ¿no? Más que saber claramente que era una constitución, ¿no? Antes de venir aquí he tenido la oportunidad de preguntarle a alguna gente qué pensaba de la constitución antes y ahora, ¿no? Y bueno, ahora después podemos seguir hablando de esto, ¿no? Pero en un principio me decían, yo voté la constitución porque quería acabar con el franquismo, ¿no? Más cuestiones, la cuestión del rey, ¿no? Merece una revisión. No tengo que insistir mucho en esta cuestión, ¿no? Pero evidentemente es una figura que representa el privilegio y su inviolabilidad en un Borbón, digo, si vemos la historia constitucional española, cuanto menos es llamativa. La solución evidentemente pasaría porque fuese el jefe de Estado, jefe de la República, el presidente de la República, uno de nosotros. La cuestión de la Iglesia es otra cuestión llamativa y espinosa, y por lo que parece que ha pasado bastante mal el tiempo. Desgraciadamente, salvo la Constitución de 1931, no hemos tenido constituciones laicas en la República, en la historia constitucional española. Teníamos una en estudio, la de 1873, pero no acabó por ponerse sobre el tapete, ¿no? Evidentemente, democracia tiene que ir de la mano de laicismo y de no privilegio respecto al pago de impuestos, etcétera, etcétera. Otra cuestión que ya se ha referido, la justicia. Es curioso como en los textos constitucionales españoles se ve una grandísima continuidad, y la del 78 no se salva. Es cierto que en el 31 se puso el Tribunal de Garantías Constitucionales, toda una innovación del régimen de la Segunda República, pero evidentemente, ya como se ha referido aquí, mejor dicho, los nombres del rey a propuesta del gobierno habla por sí solo, ¿no? Ya todos sabemos a qué nos referimos con esto. Y otra cuestión fundamental que también se ha referido mi compañero, y también la segunda intervención, es la administración territorial, es decir, cómo nos organizamos. España siempre ha adoptado un modelo centralista sobre dos opciones: la Primera República, que se aspiraba a ser federal y que no pudo promulgar su constitución, y la de 1931. ¿Cuál es la solución? Honestamente coincido también con mi compañero jurista en decir que honestamente pienso que una solución vendría por el federalismo, no solo porque es una solución óptima desde el punto de vista táctico, que es lo que parece en muchos momentos para frenar el caso catalán o cuestiones por el estilo, sino porque la propia decisión de cada región de formar parte de un Estado parece también algo democrático. Y finalmente, la última cuestión que me parece la más importante y que encaja perfectamente con otras palabras, con lo que también se ha comentado en la primera intervención, y es lo que señalaba del Estado social. En el fondo, en la historia del siglo XX, o en la historia contemporánea, ha habido un gran problema, y es qué papel tiene el Estado en la vida de los ciudadanos, qué tiene que hacer el Estado en la vida de los ciudadanos, y sobre todo en el siglo XX, cuando vemos que el capitalismo provoca desigualdad. El Estado tiene que ser impasible, o mejor dicho, se tiene que limitar, como en el modelo americano, y cada vez más nuestro, a asegurar el cumplimiento de las leyes de la oferta y la demanda, que en el fondo, el libre mercado, que en el fondo también sabemos que es utópico, que tampoco se cumple, o el Estado tiene que intervenir para acudir y intentar solventar las desigualdades que el capitalismo provoca. Evidentemente, esta segunda respuesta es con la que yo me enmarco, y desde luego de la que no se dice absolutamente nada en la Constitución. De ahí la importancia de la reforma del mítico artículo 135 de la cuestión presupuestaria, donde se evidencia, en el fondo, no la cuestión del déficit, sino lo que se evidencia es que el Estado parece que no tiene que intervenir en ninguna de las cuestiones de la vida humana
sus ciudadanos, ¿no? Desgajando completamente el concepto de democracia, el concepto de bienestar social. Finalmente quiero acabar con una cuestión muy importante y es ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Porque tradicionalmente hemos crecido con la idea que una democracia era una constitución como la que teníamos, y como ya digo, la cultura oficial de la transición decía que ya habíamos llegado. Pues evidentemente pienso que una democracia no es una constitución, ni tampoco es resultado de mezclar unos ingredientes, ¿no? Una democracia supone que tenga esto en la Constitución y este aspecto y este otro desde el punto de vista jurídico. Son muchísimas más cosas, Y coincido con la segunda intervención en que hay una parte práctica de aplicación muy importante. Las constituciones solo pueden ser declaraciones de intenciones, marcan derechos, pero luego hay leyes posteriores que desarrollan aspectos que parece que son constitucionales, pero quizás ponen la letra pequeña a la realidad, ¿no? La ley Mordaza aplicada recientemente es un buen ejemplo de todo esto, ¿no? Yo creo que la democracia es algo que no se da, yo creo que es algo que tampoco se concede, yo creo que es algo que se conquista a través de la negociación y también a través del conflicto. Es decir, la toma de la Bastilla fue un acto violento, donde hubo muertos, donde hubo empleo de la violencia, pero también las conquistas sociales vinieron por ahí. Digo, si miramos el avance de los derechos sociales por perspectiva histórica, si siempre se apela a los márgenes de la ley, hay leyes que son injustas, y si esto siguiese así, las mujeres no hubiesen votado, no hubiese habido huelgas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las leyes, en esto volvemos a un bloque, ¿quién las hace? La democracia, como digo, no se concede, es algo que se conquista, y es algo que desde luego no la concede un rey, la conquistamos nosotros, y también lo han conquistado quienes nos han precedido. Pero también es algo que se construye, y no solo en el Parlamento, sino a través de, como he señalado, a través de una educación, a través de unas asociaciones. Yo creo que el ejemplo de nuestra transición puede ser bueno, el ejemplo enterrado de nuestra transición. Digo, el ejemplo que menos se entresaca en nuestra transición, ¿no? Una sociedad civil que también estuvo en marcha, que estuvo unida en sindicatos, en partidos políticos, en su momento en asociaciones de vecinos, que estuvo movilizada, que desde luego hizo posible la Constitución, no la letra, sino que evidentemente esa Constitución se redactase. Otra cosa es que quedasen al margen de la propia participación. Esa parte, esos relatos de la transición son los que menos se destacan. Porque creo que en el fondo toda la forma de construir democracia es un proceso que no acaba. Más que olas de democracia, como algún politólogo se ha referido, podríamos hablar de olas de democratización, porque la democracia es algo que en realidad nunca es completo y nunca se acaba, pero que desde luego se queda bastante corto con la Constitución de 1978. Muchas gracias. Entonces me recuerda a esta época tanto, los años 70 y 80, cuando estábamos echados en la calle luchando en los barrios, en los sindicatos, por todos lados. La diferencia es que antes estábamos la mayoría echados y ahora, pues, sobre todo la generación joven, pues no está tan mentalizada a lo mejor como estábamos en aquel momento, ¿no? De todas maneras, respecto al tema del Estado autonómico, que es interesante, bueno, todo lo que se ha dicho es muy interesante y abre la cabeza para hacerse muchas preguntas. En España, el tema más importante aquí es que salgamos del neoliberalismo opresor que está dominando el mundo y que evidentemente está al servicio de los países más poderosos y de los ricos más poderosos del mundo, ¿no? Eso es el tema número uno, pero no es fácil, pues para mucho trabajo. Pero en España tenemos el problema autonómico que se ha configurado de una manera bastante irracional. Como toda la Constitución, se han quedado muchas cosas obsoletas y evidentemente habrá que pegarle un repasillo muy a fondo, no será fácil. Pero el tema autonómico en concreto, yo he vivido en Barcelona mis años jóvenes desde los 19 hasta los 37 años, mis dos hijas han nacido allí y conozco el tema de fondo.
y allí, teniendo un fondo de verdad y teniendo un fondo de derecho, los catalanes, como cualquier región de España, o ellos le llaman nación, a decidir sobre cosas, pero también es decir, quién los ha educado a través de la escuela, de la televisión, quién les ha metido una ideología, pues la burguesía catalana nacionalista, con la connivencia de algunos partidos de izquierda, entre los cuales está sobre todo el PSOE e Izquierda Unida. Es decir, vamos a ser claros y vamos a, si tenemos que flagelarnos un poco a algunos, nos flagelamos, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, Francia, que es un Estado republicano, sin embargo es centralista y no está la Bretaña pidiendo la independencia ni tal. Es decir, cuando la gente tiene problemas, la droga a través de la escuela, de la televisión autonómica y de toda la sociedad, pues se desvían los objetivos fundamentales, luchar por las cosas sociales, por un Estado social y de derecho, y nos vamos a la droga nacionalista, que es lo que está pasando ahora. Eso no quiere decir que evidentemente Cataluña es una región de España o es una autonomía de España muy evolucionada, gente muy civilizada, pero especialmente drogadillos con el nacionalismo. Y aquí hay que arreglar el tema, aparte del tema de la República, evidentemente, como se ha dicho que es importante, del laicismo, que es fundamental también, como no se enfoque el tema autonómico sin demagogias baratas y el derecho a decidir. Yo soy de Villanueva, arzobispo Jaén, y también he decidido irme de mi pueblo. Es que me parece un poco demagógico el derecho, un Estado que lleva, bueno, por lo menos desde los Reyes Católicos y desde antes, trabajando juntos, a decir, ahora me voy a tomar yo el derecho a decidir, me voy a independizar de Jaén, Villanueva, arzobispo, 8.500 habitantes. Entonces, que evidentemente no se les puede silenciar o hacer como al señor Rajoy, eso está claro, eso hay que hablarlo, hay que negociarlo y democráticamente y buscarle las soluciones menos malas. Pero tampoco se puede hacer la demagogia al derecho a decidir, el derecho como si eso fuera la panacea para los catalanes, que tienen tanto paro y tanta corrupción como el resto de España. Entonces yo preguntaría, ¿de qué manera, ahí tenemos un reto, cómo se articularía o qué propuesta habría para articular una España donde todos cupiéramos y nos sintiéramos más o menos a gusto? Yo te quiero decir que el problema de esta Constitución, de la Constitución española, que por cierto, comparto, está pésimamente redactada, y se nota la prisa, se nota la chapuza, porque yo antes de venir me he leído tres, me he leído la republicana, la española actual y la alemana. No se puede comparar, incluso la Constitución republicana, que teóricamente se debió hacer con más prisa, está infinitamente mejor que la Constitución de 1978. Pero uno de los problemas es la timidez, la vergüenza, como dijeron muchos políticos franquistas y tal, es el sentirse inferioridad. La Constitución de 1978 está hecha con complejo. Y es un complejo que ha tenido la izquierda también y que han tenido los políticos de España con respecto al nacionalismo, porque pretendidamente el nacionalismo era la vanguardia de aquella república y tal. Pero hay una forma muy fácil, es abandonar el complejo. Y por lo tanto, por ejemplo, en la Constitución alemana no cabe que un Länder en absoluto se pueda independizar. Para nada. Es decir, lo que sí cabe es que se fundan entre ellos. Una parte de un Länder se una con la otra, hagan lo que sea. Pero lo que no cabe es impensable. Es decir, existe la no vergüenza, existe de decir, mire usted, esto, según nuestra Constitución, no se puede hacer y no temblar el pulso. Entonces, yo, para mí, sinceramente, y creo que una república, y aunque fuera una república federal, y un presidente de la república, no le temblaría el pulso al defender la igualdad de todos los españoles y al defender que eso no se puede. Ese es el orgullo republicano que estaba en la Constitución de 1931. Es una Constitución respetuosa con las autonomías, respetuosa con la realidad de España, con la democracia y con un profundo, además, autoridad, una profunda autoridad nacional en el sentido correcto de cómo debe ser, como la vemos en otras
en otro sentido. No creo, por otra parte, y además me parece absurdo también hacer una constitución para solucionar el problema catalán, nada más que por esto. Pero sí ha sido el problema catalán y el problema vasco el que no ha llevado a esta malísima constitución, donde yo estoy seguro que en algún borrador había que las provincias se podían salir de la autonomía, y estoy seguro que por presiones se quitó, para hacer esos pequeños estados. Entonces, no creo que una constitución federal además resuelva el problema catalán, porque es que pasan ya de constitución federal, ya lo han dicho, que ni eso siquiera ya los nacionalistas, quiere decir, ni eso siquiera ya quieren. O sea, que vamos a tener los mismos problemas. Por lo tanto, yo pienso que es necesaria una renovación total de la clase política, es necesaria una nueva constitución y es necesaria hacerla con orgullo, sin culpabilidad, sin vergüenza de nada, y sabiendo que la izquierda lleva una antorcha, y esa antorcha es la igualdad profunda de todos los ciudadanos. No hay derechos históricos. Lo dice la Constitución también de 1931, no hay derechos históricos. Que se quieren 2 o más provincias o regiones unir, perfecto, pero señores, no se pueden invocar los derechos históricos. Eso es feudalismo, eso es desigualdad, y lo siento decir, eso es la más profunda y cavernaria derecha. Oh, pues no sé ni por dónde empezar. Pues déjame a mí. ¿Eh? Déjame a mí empezar. Venga. Voy a hacer... Es que está Carlos antes que tú. Vale, pues nada. No, espérate, déjame. Es que quería, por eso le he dejado por la mesa. Vamos. Decía que el padre de la teoría del derecho siglo XX, Agrito, en París, que es la patria del Estado-Nación, la ciudad por excelencia, que construye un Estado jacobino y un Estado-Nación, una nación-Estado. Decía Agrito, ser francés es tener pasaporte francés. ¿Qué estaba diciendo este jurista? Ser francés no es ser blanco, ser francés no es hablar francés, ser francés no es tal, ser francés es exclusivamente la vinculación con el ordenamiento jurídico francés. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama republicanismo. Esta es la idea de ciudadanía. ¿Qué significa ciudadanía? Ciudadanía necesita, es el presupuesto nacido, libre e iguales. Nacidos, libres e iguales quiere decir, yo soy ciudadano, no vasallo, no noble, no clero. Bien, dicho esto, ¿qué tiene que decir este republicanismo basado en la idea de ciudadanía del nacionalismo? Pues, por ejemplo, del nacionalismo español tiene mucho que decir. Del españolismo. Vamos a dejar las cosas claras. Yo soy nacionalista andaluz. ¿Qué quiere decir con eso? Soy nacionalista andaluz de izquierda. Quiere decir que creo que Andalucía es una nación. Ahora bien, como decía Jorge Luis Borges, eso significa je suis très fatigué de 4.000 años. Tengo 4.000 años de historia, ¿eh? Me la chupo entero. Tartesos, tal y cual. ¿Y ahora os los paso a vosotros? No, no. Andalucía, lo repito, es una nación, no un Estado. Nunca lo ha sido ni tiene ganas de serlo. Entonces, ¿qué es la patria? Ah, pues la patria es el territorio simbólico que cada uno elige y que pone en su altar. El mío ya os lo he enseñado, es Andalucía. Ahora, uno de vosotros me dice, pues mira, mi patria es el mundo, mi patria es el Mediterráneo, mi patria es España. Diríais alguno. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado con la patria? Respetarla. No entrar. No puedes tocar mi altar. ¿Por qué? Porque eres un Estado. ¿Y qué es un Estado? Un Estado democrático, social, de derecho que garantiza la libertad y la igualdad y que no genera identidad. Y que no genera identidad. Por eso los representantes europeos. Porque Europa será un Estado, pero jamás será una nación. Y está claro que cada uno elegirá su nación. Y por tanto lo que hay es un derecho a la patria. Dicho esto, sin tanto dramatismo, cuando hablamos de federalismo hablamos de 7 cosas. Primero, una constitución rígida, federal. Hablamos del plano federal y el plano federal. La constitución federal dice qué competencias tiene el Estado y qué competencias tienen las comunidades autónomas. Nosotros lo tenemos, diréis, el 148 y el 149 de la Constitución Española, bueno, con salvedades. Mientras que el modelo federal por excelencia, que son los Estados Unidos, esto para que os hagáis
hagáis una idea de por qué la idea de federación, yo no sé si es más de izquierda o más de derecha, pero desde luego más prosperidad genera. Más prosperidad genera, ¿m? Que el centralismo jacobino francés. Entonces, dice en la Constitución norteamericana, está claro que dice que cuando una competencia no ha sido atribuida en exclusiva al Estado, pertenece al plano federal, es decir, a los estados federados. Segundo requisito para hablar de una federación. Lo que tienen los estados federados no es un estatuto de autonomía, es una constitución, como los Länder alemanes. Tienen constitución. Tercer requisito, y aquí quería que nos detuviéramos, solo aquí, una hacienda propia. Es decir, mirad, en la distribución de competencias del Estado Autonómico de 1978, que desde luego yo no voy a defender, que hace aguas por todos lados, pero especialmente por La Rioja y Navarra, más que por Andalucía, ese Estado autonómico, claro, dice fundamentalmente sanidad, educación, dependencia para las comunidades autónomas, defensa, asuntos exteriores para el Estado nacional. Bueno, pues ya tenemos un Estado federal, ¿no? Bien, 2.000 millones de euros es el presupuesto del Ministerio de Educación español. ¿Tiene competencia en educación? En Ceuta y en Melilla. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿La educación es una competencia de las comunidades autónomas o no? Este es primer plano. Segundo plano, ¿hay haciendas propias? ¿Haciendas propias en el Estado autonómico? Sí. Dos comunidades autónomas. Dos comunidades autónomas, que no es que estén federadas, están confederadas, en un régimen de independencia casi absoluto, Navarra y el País Vasco. Ah, en el País Vasco es que están los nacionalistas malos. En Navarra ha gobernado el PP de toda la vida. Traducción de la financiación de Navarra y el País Vasco. Mirad, inversión de euros por niño en escolaridad. 8 euros más cada día por cada niño en Navarra que en Andalucía. Mirad, inversión en carreteras. Mirad la situación. Claro. Mirad lo que está haciendo Navarra y País Vasco. Observad el curioso silencio del PNV con el proceso soberanista catalán. ¿Por qué no habláis? Vamos a tener que pensar lo que decía Unamuno. Es decir, la estructura es una ciudad que se llama Madrid, que es un poblachón manchego habitado por andaluces donde mandan los vascos. Vamos a tener que pensar por ahí. Vamos con más datos. Producto Interior Bruto de Cataluña, 100.000 millones de euros. Producto Interior Bruto de Andalucía, 50.000 millones de euros. Producto Interior Bruto de Madrid, os lo digo, 75.000 millones y creciendo. O sea, ahora nos creemos que la Comunidad Autónoma de Madrid, heredera de la provincia del mismo nombre, tiene un Producto Interior Bruto que supera el turismo de Málaga, la agricultura de Almería. No, aquí hay un problemita. Empresa del IBEX, 35. Catalana, 6. Andaluza, 1. Madrileña, 26, las que queden. Entonces, dices tú, qué curioso. O sea, Madrid está contabilizando como Producto Interior Bruto suyo recursos que en realidad generamos nosotros y producimos nosotros. Por ejemplo, vaya a comprar al Corte Inglés, ¿dónde estáis pagando el IVA? En Madrid. Por ejemplo, tomarte un autobús de la Robert. ¿Sabéis dónde estáis pagando los impuestos? En Madrid. La Robert, compañía municipal. Claro, los catalanes, a diferencia nuestra, han contabilizado esto. ¿Y sabéis cuánto es esto? 1.400 millones de euros. Que van a Madrid y no vuelven. Cada año. ¿Y en Andalucía lo tenemos contabilizado? No. ¿Por qué? Porque nuestro nivel es colonial. Colonial. Y entonces, ahora, no hablemos de nacionalismo, que no hay nacionalismo. Vamos a hablar exclusivamente de la inversión en educación y de la inversión en sanidad. Y entonces descubrimos algo terrible. La principal beneficiaria del Estado autonómico del 78 es la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto hay que acabarlo, esto hay que reformarlo. Y entonces, claro, alguien dice, acabamos de oírlo, es que los catalanes y los vascos son los que se han cargado la Constitución. Mire usted, hubo 3 borradores. Nos lo ha contado de primera mano. 3
de sentencias del Tribunal Constitucional que no declaraban inconstitucional ninguno de los artículos del Estatuto. Y el señor Chávez, que le pregunten, que era vicepresidente tercero, y el señor Pérez Rubalcaba, dijeron, no, esto hay que pararlo. Y de esos lodos, esto viene del españolismo, no del catalanismo. Es decir, lo que dicen los nacionalistas catalanes es, mire usted, es más fácil romper España que convertir a España en un Estado federal. Y esto es lo que nos tenía que preocupar a los andaluces. Es decir, lo que nos tendría que preocupar es que cuando vayamos a un Estado federal, lo primero que hay que determinar es quiénes son los sujetos del pacto federal. Cataluña, de acuerdo, uno. Portugal, ojalá. En la historia, por razones de liberismo y demás, ojalá estuviera Portugal. Galicia, de acuerdo. El País Vasco, junto con Navarra, espero, de acuerdo. La Rioja, ¿cómo dice usted? Andalucía, está claro. Canarias, por razones de insularidad, está claro. La Rioja, ha dicho usted, Cantabria, ha dicho usted, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. No, no, no. Llámense como se llaman. Ustedes son Castilla. Y siéntense a negociar. Y ya no somos 17. Y ya no somos 17 leyes de educación. Ya somos 6. 6 o 7 o 9, si queréis. Que da igual. En una proporción exacta a la República Federal de Alemania. 80 millones de habitantes, 16 lendas. España, 40 y tantos millones de habitantes, 12. Vamos a dejarlo en 12. Entonces, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Es que parece que aquí el nacionalismo es periférico, pero usted, el nacionalismo español es terrible. Es terrible. Y además es profundamente antirrepublicano. Espérate, quiero un momento, es que ese es un debate. Vamos a ver, el nacionalismo español, el nacionalismo catalán, para mí el nacionalismo vasco y tal, son el mismo. De hecho, lo que a mí me ha llamado la atención cuando he ido al País Vasco o a Cataluña es decir, Dios mío, pero si esto es España, es decir, las virtudes y defectos españoles, gran parte de ellas, ha sido la extensión de la mentalidad vasca y catalana en el país, ¿no? El nacionalismo es el mismo. Totalmente de acuerdo. Aquí lo raro es Cádiz. Como la corrupción. Aquí lo raro es Cádiz. Aquí el punto diferencial es que tú date un paseo por Cádiz y a continuación te llevan a Gerona y te llevan a Vitoria y tú no ves la diferencia. Tienes toda la razón. El punto diferencial de España empieza a la altura de Despeñaperro. Lo demás es Castilla. Mira, yo tenía un profesor que cuando nos veía con la bandera andaluza nos daba gritos. Y decía era un hidalgo castellano. Y los años 77, íbamos con la bandera andaluza a las pegatinas y se ponía a gritos con el bastón. Castilla la vieja, Castilla la nueva y Castilla la novísima, porque jódanse ustedes, pero son castellanos. Nos decía. Cuando yo fui al País Vasco por primera vez, dije, ahora lo entiendo. Castilla la nueva, Castilla la vieja y Castilla la antiquísima, porque esto es Castilla. Y Andalucía también. Los raros somos nosotros. Andalucía también. Pero mira, atiéndeme, lo mismo que has hecho de las autonomías con respecto a Madrid, se puede hacer dentro de las autonomías con respecto a la capitalidad autonómica. Exactamente. Luego tenemos 17 centralistas. Solo la vez se interviniera, porque Vale. tengo muchas ganas de hablar. Mira, va Carlos, luego Baltasar, luego tú y luego nos termina de llamar. Todo lo de mi cara. Bueno, Haz la vasquillatura, habla tú. un poco el debate ha derivado un poco hacia derroteros. De todas formas, yo estoy de acuerdo en todo con el profesor Serrano, excepto en una cosa, que eso y Podemos no lo ha detectado, pero por lo visto no es tan infalible como parece Podemos. Y es que el principal problema de los españoles, de los habitantes del Estado español, del Reino de España, hablando con propiedad, que es como se llama el Estado español, es el trabajo. Ese es el principal problema. Entonces ya luego podemos distraernos en lo que nos dé la gana. Yo el principal problema que le veo, vivo en Andalucía hace 30 años, me siento andaluz, cuando voy por ahí digo que soy de Granada, pero yo soy catalano parlante de cuna y mis abuelos que me criaron no eran drogadictos, eran trabajadores muy honrados. Por lo tanto, preferiría que no entráramos en esos temas despectivos y racistas, al revés. Por otro lado, creo que el principal problema que
del 78, constitución sobre la que descansa en un gran mito, que es la paz y la supuesta paz con la que esa constitución llegó. La constitución del 78 ha costado 220 muertos. Yo nunca lo olvido. La transición española hubieron 220 asesinados, la mayor parte de los fueron sindicalistas y obreros, la mayor parte, uno de ellos lo mataron a mi lado, por lo tanto yo nunca me olvido de eso. La transición no fue pacífica y la Constitución fue una conquista. ¿Cuál es el principal problema de la Constitución del 78? No es que se hiciera bajo ruido de sables, es que sables no oí nunca, nada más que en algún desfile, es que se hizo bajo ruido de cadenas de tanque en la calle y de motores de tanque. Es que una de las preocupaciones que había en aquella época era que pasaban los cuartos de bandera de la Corazada Brunete o de la mecanizada Maestrazgo. Ese era el problema. Y así se hace la Constitución. Y por eso hay un rey. Y por eso hay el problema que hay. Entonces, claro, esa Constitución que tiene temas interesantes y que pueden estar bien, pero que no están garantizados, por eso no sirve. Y el problema no es solo el nacionalismo, es toda la articulación y es el origen de la Constitución. Y yo creo que ese origen es una de las cosas que en estos momentos tenemos que decir que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado, que en estos momentos ya no hay ruidos de sable. 60.000 soldados que no valen para nada, sino que se lo digan los americanos, o lo que hacen en Afganistán, 60.000 soldados que no valen para nada, es lo que hay ahora. Entonces había 500.000 de tíos en la mili. Claro, pues que los mayores no os acordáis de eso, que aquí en Granada, en lo que es había una capitanía general, coño. Ese es el problema. El problema es el ejército de Franco controlando el cambio y la transición. Y no es que yo creo que los padres constituyentes, que por cierto os habéis olvidado de Soletura, no es que los padres constituyentes quisieran traicionar o quisieran... Es que se llegó hasta donde se podía llegar. Entonces, conquistado eso, yo creo que ahora lo que tenemos que decir, eso ya no nos sirve y tenemos que ir a otra cosa. Y acabo diciendo un tema también, y es que en Alemania yo desde luego prefiero las repúblicas parlamentarias. La Segunda República Española fue una república parlamentaria, no era una república presidencialista. Tradición claro, lo que pasa es que Niceto Alcalá Zamora sí sabíamos todos, sí sabían entonces todos quién era, o Manuel Azaña, sí lo sabían, pero efectivamente es mejor, aunque no sepas el nombre del presidente, una república parlamentaria, y yo creo que es mucho mejor. Y solo quiero acabar diciendo que la República Federal Alemana, hombre, que yo sepa, si no estoy equivocado, y soy politólogo, Baviera tiene derechos especiales. Baviera puede declararse independiente. Porque Baviera llegó bajo unas condiciones especiales a la unidad alemana que la ley fundamental de Bonn, que es como se llama la Constitución alemana, que la ley fundamental de Bonn, que luego cuando se absorbe la RDA sigue siendo la ley fundamental de Bonn, no hacen una nueva Constitución, como seguramente a lo mejor debieran haber hecho, pero eso ya no es nuestro problema. Sigue reconociendo a Baviera sus derechos especiales. Lo mismo que la de Estados Unidos. Esta Constitución que yo tengo aquí, esta ley fundamental, no, Sí. Baviera tiene derechos especiales en la unidad alemana, pero tampoco ese es el motivo de la discusión. Quiero decir que tampoco en este tema podemos ser sectarios. Y efectivamente, a mí el nacionalismo español me recuerda, y creo que única y exclusivamente fortalece a Madrid. Única y exclusivamente. Y es más, el neoliberalismo. ¿Cómo se rige el neoliberalismo? ¿Qué capitales tiene el neoliberalismo hoy en día? Los centros financieros. Da igual la nación, da igual el Estado, da igual todo. Los centros financieros. ¿Y qué es lo que Aznar estuvo trabajando durante 8 años? Única y exclusivamente por convertir a Madrid en un centro financiero. Y eso es el neoliberalismo. Y yo no voy a seguir tragando por apoyar como un papanatas a la ciudad de Madrid, que es apoyar al establishment de Madrid, que es apoyar a la oligarquía española que nos domina. Y luego... Yo me alegro mucho porque cuando organizamos esta charla lo que queríamos es lo que está pasando, que en otras parece ser muy mortecina. La prueba está también en la mesa, todos son de UCAR, pero no tenemos problema en que dentro de UCAR haya esa diferencia
para encontrarlas, ¿no? Yo me alegro de verdad de esas las pocas charlas que organizamos, que yo estoy contento. No voy a intervenir mucho en este debate, que yo creo que los demás lo que deben de participar, pero sí hay una cuestión que a lo mejor nos llamamos republicanos y queremos una nueva constitución, y todavía mejor necesitamos casi 2 o 5 meses nada más que de información previa para clarificar conceptos. Porque claro, si no nos ponemos de acuerdo en varios conceptos va a ser muy difícil. Y yo creo que la labor que hace José Luis Serrano en las últimas charlas, que eso ayuda. Yo creo que nos está ayudando a clarificar cosas, diferenciar nación, patria, Estado. Y yo creo que estas cosas van avanzando. Pero a lo mejor es insuficiente. En vez de ser cada 2 meses vamos a tener que hacer sinceramente no creo que lo estoy diciendo. Y una matización, Carlos, sí ha dicho Miguel Ángel del Arco, no dijo los nombres de los padres de la patria, pero sí dijo el PSUV, porque Jordi y su lectura pertenecía entonces al PSUV, que siempre ha sido un partido diferente del PC. Nada, que animaros, yo sé que José Luis Serrano es tanto la pasión que tiene, porque yo también he discutido a veces con él, no con tanta diferencia entre Gregorio y él, porque él es muy apasionado y yo creo que muchas cosas yo estoy aprendiendo y matizando mi españolismo, entre comillas, porque hemos ido arrastrándonos así, y hasta que no te paras a pensar y reflexionar y con informar, pues tenemos tendencia al españolismo español. El españolismo español es una variante, de alguna manera, del 40 años de fascismo también. Pero es que distingamos que, vamos a ver, no defender las autonomías en este sentido, o eso, no es ser españolista tradicional. Español, distingamos, sí. Eso no es el opuesto. Lo que ha dicho él al final de que nos quedaremos 9 o 12, yo también más o menos voy por ese camino. Aquí sobran muchas autonomías y mucho centralismo y faltan más democracia y el derecho a decidir respetando esto que ha dicho, que lo ha explicado muy bien. Yo creo que sí. Y tendríamos que, si todos tuviéramos claro eso, nuestro mensaje como UCAR y como miembros de UCAR, seguramente en la propuesta republicana y el proceso constituyente tendríamos muchos más oídos de los que normalmente nos quedamos en el latiguillo, no a la monarquía. El problema es que te vas a La Rioja y hay gente que dice el mismo discurso, perdona, que José Luis, que creen que es españolismo, que tal, no, es defender la... se parecen más a ti, perdona. A mí, yo me parezco más a los de izquierda. Yo encajo mejor. Yo es una apreciación estética. Bueno, yo ya he acabado lo que quería decir. A ver, el compañero que lleva un rato. Sí, bueno, yo quería hacer unos comentarios en el debate. Lo primero que quiero decir es que, para que se sepa la camiseta que traigo puesta, es que me alineo con las tesis de José Luis, independientemente, no estoy seguro de esto, la verdad, que podamos diferir en los avances prácticos en cada momento, ¿no? En la cuestión práctica. Pero mis tesis son las suyas, son tesis de nacionalismo andaluz, son tesis andalucistas, aparte de otras que coincidimos. Quería entrar a una cuestión que ha avanzado Gregorio Morales al principio de su intervención, que él ha situado tal vez algunas de las maldades morales de determinados cargos institucionales que están, en la Constitución del 78. Yo creo que esto no es una cuestión moral, esto no es una cuestión de lealtades y esto no es una cuestión de complejidad. Podemos evaluar las acciones a posteriori en esos términos, eso sí. Pero lo que quiero decir es que en el ADN del sistema están las consecuencias del sistema. Y esto, para hacer un símil rápido, si metemos en un recipiente oxígeno e hidrógeno, allí hay una altísima probabilidad de que un día haya una explosión. Es consistente con el sistema. Por tanto, no es una cuestión moral, sino es cómo se define la Constitución del 78 que permite que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones. Y por avanzar un poco más, y ya solo es una cuestión de matices, creo que lo más artificial que hay en el modelo de Estado son las provincias y que sin embargo las demarcaciones comarcales son mucho más naturales porque responden a identidades culturales,
dicho eso, también quiero decir que, lo digo pensando en una futura constitución, ¿no? También quiero decir que queramos o no, seamos nacionalistas o no, las identidades culturales existen, las identidades nacionales existen en el marco del Estado español y las identidades políticas existen. Es decir, hay pueblos, concretamente como el pueblo andaluz, que tiene una identidad cultural propia e intensísima, tan intensísima, que es visible sin tener una lengua propia. Y eso es visible, de hecho, es una identidad que impregna la identidad española y de la cual la identidad española se aprovecha para diferenciarse de otras identidades. Creo que en esto estará muy de acuerdo conmigo José Luis. Dicho esto, esas identidades existen. Entiendo que no se pueden utilizar argumentos historicistas ni yo quiero más porque soy diferente. Pero sí hay que entender que lo que aparece, o sea, lo que ocurre, la Constitución del 78 no es un problema de malos estados, es un problema de un equilibrio de fuerzas, en cierto modo también lo ha apuntado Carlos, de un equilibrio de fuerzas del momento. Y en ese momento el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco intenta imponer un modelo desigual. De hecho, como bien habéis comentado antes, el vasco y la cuestión vasca y la cuestión navarra ha perdurado en sus foros fiscales, incluso una parte del País Vasco lo tuvo diferenciado durante el franquismo. ¿Cómo en aquel momento se equilibra de alguna manera esa desigualdad que era un pacto entre élites, entre burguesía nacionalista española y oligarquía andaluza aliada con ella? No lo olvidemos. Y la élite burguesa catalana y vasca, pues es Andalucía cuando irrumpe un 4 de diciembre del 77 diciendo igualdad. Y esta es la construcción política de Andalucía, la demanda de la solidaridad y la igualdad. Por tanto, no hay una identidad más republicana en el Estado español, desde mi punto de vista, que la identidad andaluza. Y ya por último, para terminar, solo un matiz desde el punto de vista de la ecología, porque hablamos mucho cuando el debate contra el nacionalismo se plantea muchas veces en los términos de frontera. La naturaleza no tiene fronteras y somos universalistas, por supuesto. Yo soy ecologista, soy universalista, entiendo que la naturaleza no tiene fronteras, pero la naturaleza tiene límites y tiene modelos de organización y tiene ecosistemas. ¿Y qué hacen los ecosistemas? Aplicar un principio que la ecología adopta, el principio de subsidiariedad. Lo que puedo decidir y gestionar en lo cercano, lo decido y lo gestiono en lo cercano, en el municipio, en la comarca, en el Estado federado, en el Estado y en Europa. Quiero decir que esta perspectiva hay que tenerla en cuenta porque es muchísimo más eficiente, para terminar, y la naturaleza nos ha demostrado la fortaleza que tiene en su pervivencia, muchísimo más eficiente que cualquier otro constructo impuesto. El nacionalismo español está alineado directamente con la derecha española. Nada. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a los tres ponentes porque creo que desde distintos puntos de perspectiva, puntos de vista han hecho aportaciones que han enriquecido el debate, ¿no? Y bueno, como llevo poco tiempo, yo mi sensibilidad andaluza siempre la he tenido, pero realmente a mí cuando se me ha despertado es cuando llevo algo así como 15 años yendo a un pueblo castellano, perdido en la serranía de Guadalajara, y ahí es donde yo me notaba andaluz. En la convivencia con gente que aprecio, que quiero, pero realmente son distintos y me tratan como diferente. Y realmente esa situación entiendo que responde claramente a lo que es algo vertebral dentro del Estado español. Y es que hay una identidad que es la castellana, que desborda incluso esas fronteras, que absorbe a otras comunidades, como puede ser Aragón, lo tiene absorbido, o incluso Valencia en muchos aspectos también la tiene absorbida, y sin embargo en Andalucía seguimos manteniendo una identidad que en definitiva, bueno, ya lo ha dicho José Luis, no voy a yo a repetirme en ese sentido. Pero sí me ha interesado algo que ha apuntado Gregorio, que realmente para modificar la Constitución del 78 lo que se necesitan son 2/3 de una Cámara, de las dos cámaras legislativas. Lo enlazo con lo que ha dicho Miguel Ángel del Arco, que la forma de construir república es con
asociaciones como esta, con movimientos ciudadanos, que se hable de república. Y bueno, el referente anteriormente histórico que nosotros tenemos, del 31, esa república llegó porque hubo una conjunción de fuerzas, de ideas, de personas, de izquierdas, pero también de derechas. A mí me interesa ese tema. ¿Cómo traemos la república ahora en este estado que estamos en el 2014? ¿Es posible contar con fuerzas de la derecha para construir esa nueva constitución republicana? Yo pienso sinceramente que no es posible. Ahí lo decía el compañero que ha hablado anteriormente, ¿dónde está la juventud? Bueno, pues la juventud está... Sí, sí, aquí está. Enhorabuena. Pues os vaya a llevar una sorpresa, pero la juventud también está con la república. En marzo de este año hubo una conferencia del profesor Juan Carlos Monedero en la Facultad de Aparejadores, uno de los líderes de Podemos, que estaba en el salón de actos de Aparejadores, estaba lleno de gente joven. Los mayores éramos francamente la minoría. Y digo esto porque cuando antes se ha hablado de Podemos he visto algunas sonrisas con cierta sorna, ¿no? Y yo me tengo que declarar simpatizante de Podemos, ¿eh? Entonces, bueno, hay un movimiento político. Aquí estamos de todo. Ahí hay un movimiento político, no, pero que es interesante que... Esta es la libertad de la próxima república. Estamos de todos. Claro. Voy a proponerle un pacto a Mirad. Y entonces, voy a acabar. No, ya estoy terminando. Simplemente quiero decir que es interesante que no nos perdamos en el día a día político, como ahora Podemos le está comiendo el terreno al PSOE, ¿eh? Y yo sigo afiliado del PSOE 25 años. Pues yo sigo de 25 años del PSOE hasta que se cargó el artículo 135 de la Constitución. Para mí es fundamental. Pues quiero decir que tendremos que construir república estableciendo puentes y hablando con la gente que está en Podemos, porque ahí realmente hay un movimiento, una masa ciudadana crítica, y la encuesta hace 2 días se ha publicado en Andalucía. PSOE es 1/3, Podemos es 1/3, ya tenemos los 2/3 con los que construir una república. Gracias. Por favor, la última palabra, que son cerca de las 9, vamos a ir cerrando, ¿vale? He visto que se ha centrado el debate fundamentalmente en el tema territorial. Por supuesto, el tema es tan amplio que cabe la posibilidad de abordar montones de aspectos y tal, pero yo no me quisiera ir de aquí sin apuntar algo que me parece fundamental. En la próxima reforma constitucional, lo que habría que hacer fundamentalmente es darle la voz al pueblo, que se la han quitado. Vamos a ver. Es que resulta que la transición, yo viví también la transición, y estaban las asociaciones de vecinos, y había un tejido participativo muy importante, y eso desapareció absolutamente. O sea, en el pacto constitucional resulta que nos constituimos en una democracia representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que había una elección cada 4 años, se dejaba en manos de los partidos toda la responsabilidad social, y nosotros la única obligación que teníamos era votar cada 4 años. Esto, al final, nos hemos dado cuenta de que hay una perversión del sistema. Y hemos empezado a pensar, y empezó a hacerlo Izquierda Unida, planteando en su programa el tema de la participación ciudadana. Después vino el 15M y puso en evidencia que no nos representa, que realmente existe una dicotomía, una separación tremenda entre lo que es el poder político y la ciudadanía. Y ahora Podemos también lo está también planteando. Espero que lo mantenga, porque esto yo creo que es fundamental. Lo que quiero decir es que en la próxima reforma constitucional habría que abordar este tema de la participación. Y como
cómo se articula el Estado y cómo los ciudadanos podemos decidir nuestro futuro. Podemos decidir tanto sobre el tema territorial como podemos decidir sobre otras muchas cosas que hasta ahora se nos ha privado de esa posibilidad. Yo solo quería dar este apunte y me parece que esto sería un punto importantísimo para discutirlo en una sesión monográfica. Gracias.